Hola, en esta ocasión vamos con un ejercicio de aplicación de la segunda ley de Newton. Se trata del ejercicio 28, capítulo 5, física de Serway, que dice, dos objetos se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción. Entonces ahí están las masas 1 y 2 conectadas por esta cuerda que pasan por esta polea que no tiene fricción. Dibuje los diagramas de cuerpo libre para ambos objetos. Ese siempre va a ser el primer paso en estos ejercicios. Si se supone que el plano no tiene fricción, entonces no hay fricción aquí entre la masa 2 y el plano inclinado. La masa 1, 2 kilogramos, la masa 2, 6 kilogramos. Y el ángulo θ acá me dicen que es 55 grados. Me piden, encuentre la aceleración de los objetos. ¿Cuánto es el valor de aceleración de cada masa? También me piden la tensión dentro de la cuerda, clásico, y la rapidez de cada objeto 2 segundos después de que se liberan del reposo. Entonces, si está aquí en el reposo, lo suelto y a los 2 segundos, ¿con qué rapidez o con qué velocidad va cada objeto? En estos ejercicios siempre vamos a empezar definiendo la dirección de movimiento del sistema. Siempre, es el primer paso. Definir dirección de movimiento del sistema. Voy a anotarles aquí los pasos. Ahí está, entonces, nuestro primer paso. Miren, definir dirección de movimiento del sistema. Para eso, pues analizamos. Si esta masa son 2 kilogramos y esta masa son 6 kilogramos. Ahí está. Y adicionalmente, fíjese, este es el triple de pesada de esta. O el triple de masa ahí acá. Y adicionalmente, esta superficie no tiene fricción. Como no tiene fricción, lo más lógico es que esta masa 2 arrastre a la masa 1. Y entonces la dirección del movimiento del sistema es que la masa 1 termina ascendiendo, ¿cierto? Subiendo. Y la masa 2 termina bajando a lo largo del plano inclinado. Esta es la dirección de movimiento del sistema. Aquí la cuerda girará alrededor de la polea. Y esa es la dirección de movimiento. Esta va a ser las direcciones positivas de la aceleración. Mire, la aceleración la voy a tomar positiva en esta dirección. Y por ende, las fuerzas que vayan en la dirección de las flechas, todas las fuerzas que vayan en la dirección de las flechas se consideran positivas. Ahora sí podemos proceder al segundo paso, que es hacer el diagrama de cuerpo libre para cada masa. Y ahí está nuestro segundo paso. Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre aquí sobre el dibujo, pero luego lo voy a trasladar. Entonces, sobre la masa 1 actúa acá el peso. Siempre es la primera fuerza que dibujamos. Es una fuerza vertical bajando, siempre. Peso o fuerza de la gravedad, ¿no? Y el peso se halla precisamente, masa por gravedad. Acá en este caso, fíjense, hay una cuerda. ¿Qué pasa si yo cortara la cuerda de acá? Se caería la masa 1. ¿Qué está haciendo la cuerda? Está haciéndole fuerza hacia arriba a esa masa 1 para que no se caiga. Y ya sabemos que en la cuerda la fuerza que se hace es de tensión. Entonces ahí está, fuerza de tensión sobre la cuerda. Listo. Fíjense que esta masa no tiene contacto con esta superficie, luego no hay normal. Y no hay más fuerzas, solo esas dos fuerzas. Entonces ahora tenemos nuestra masa y nuestras fuerzas de acá, trasladémosla y este será el diagrama de cuerpo libre de nuestra masa 1. Ahora ubiquemos las fuerzas para nuestra masa 2. Entonces, como siempre, la primera fuerza que ubicamos es el peso del objeto. Entonces aquí desde el centro del objeto, vertical hacia abajo, ahí está el peso. Y este lo vamos a llamar el peso 2 y lo vamos a obtener multiplicando la masa 2 por la gravedad. Siempre va a ser la primera fuerza, el peso del objeto. Segunda fuerza, como aquí hay un cordel, fíjense, si yo corto de acá el cordel, pues toda la masa 2 baja. Quiere decir que este cordel o esta cuerda está haciendo fuerza y está tensionada haciendo fuerza y la fuerza la está haciendo en dirección del cordel hacia arriba, nuestra tensión. Nuestra tercera fuerza es la fuerza normal, para eso necesitamos una escuadra. Aquí está nuestra escuadra. Ubicamos con esta escuadra donde queda el ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados, ¿no? El que forma esta línea y esta línea forman ángulo de 90 grados. Ahí es lo primero que ubicamos. Ahora, ya sabiendo dónde está el ángulo de 90 grados, tenemos que colocar nuestra escuadra. Entonces la vamos a llevar, la vamos a colocar acá y la colocamos de tal manera, la rotamos de tal manera que me quede paralela uno de los lados del ángulo de 90, ahí, mire uno de los lados del ángulo de 90, me quede paralela al plano inclinado, ahí está.
Una vez que ya la tenemos así, vamos al centro de nuestro cuerpo, colocamos la escuadra ahí paralela al plano, mire, y el otro lado en el centro de nuestro cuerpo. Y ahí vamos a trazar una línea. Esa línea es una perpendicular, mire, esa línea debe ser perpendicular. Ahí está. Y es perpendicular, quiere decir que forma 90 grados esta línea con esta superficie. Y cuando ya la tenemos aquí, así, entonces quitemos nuestra escuadra de acá. Esta línea que hemos trazado desde el centro hacia afuera es la fuerza normal. Ahí ya la tenemos. Y como me dicen que no hay rozamiento entre este plano y esta masa, entonces ahí son las tres fuerzas que actúan. Ahora las voy a arrancar de ahí y las vamos a trasladar todo el conjunto, mire. Ahí está. Y este va a ser mi diagrama de cuerpo libre para mi masa 2. El tercer paso va a ser escoger los ejes de referencia. ¿Cómo voy a colocar mis ejes coordenados sobre las masas? Entonces, para la masa 1, como las únicas dos fuerzas que hay son verticales, quiere decir que yo voy a colocar este como mi eje X, fíjense, este como mi eje Y, ahí está mi eje Y, de tal manera que coge las dos fuerzas y perpendicular al eje Y está el eje X. Y este será mi sistema de referencia para la masa 1. Para la masa 2, fíjense, debo coger la mayor cantidad de fuerzas dentro de los ejes. Entonces, si escojo vertical y horizontal, como lo hice con la masa 1, pues fíjese que solo me quedaría el peso metido dentro de los ejes. En cambio, si hago lo siguiente, si coloco aquí mi eje X, además que me conviene porque esta es la dirección de movimiento, me conviene tener el eje en la dirección de movimiento. Si aquí coloco mi eje X positivo hacia abajo, como va la aceleración del sistema, y mi eje Y lo colocamos perpendicular al eje X, miren, si este es mi eje Y, fíjense que ahí quedan dos fuerzas dentro de los ejes, la tensión y la normal, y solo debo luchar para descomponer esta fuerza. Y ahí está nuestro paso 3. Nuestro paso 3 es seleccionar el sistema de referencia, coordenado obviamente de nuestros ejes, el más adecuado, que más nos convenga. Este es el que más nos conviene. Le repito, ¿por qué? Porque la masa 1 se mueve en esta dirección, la masa 2 se mueve en esta dirección. Entonces fíjense, las dos fuerzas quedaron sobre el eje Y en la dirección del movimiento. Y aquí la mayor cantidad de fuerzas quedó sobre el eje X y Y. Y además el eje X quedó en la dirección de movimiento. Paso 4 es descomponer los vectores que no están dentro de los ejes coordenados. Entonces fijémonos, aquí los dos vectores quedaron en el eje Y. Aquí estos dos vectores quedaron en los ejes, pero este peso no quedó dentro de los ejes. No quedó ni en el eje X ni en el eje Y, entonces nos toca descomponerlo. ¿Cómo lo descomponemos? Entonces fíjense, tomo mi escuadra y mire mi eje Y. Voy a mover mi escuadra apoyándome en una regla, la voy a mover de tal manera que todo el tiempo esté paralela al eje Y, mire. ¿Hasta dónde? Hasta la punta del vector. Cuando tenga ahí la punta del vector ubicado, trazo una recta. Y ahí tracé esa recta, fíjense, desde la punta del vector hasta que corte al eje X. Sobre esta parte de la regla que es paralela al eje Y. Ahora me voy paralelo al eje X. Ahí tengo mi escuadra, entonces empiezo a moverla de tal manera que quede, mire, todo el tiempo paralelo al eje X. ¿Hasta dónde? Hasta la punta del vector. Y me paro ahí en la punta del vector. Trazo una recta. Esa recta desde la punta del vector y hasta que corte al eje Y. Ahí. Bueno, ahora quitemos la escuadra. Listo. Y ahí nos quedó. Ahora, exactamente donde me cortó a los ejes, voy a trazar las dos componentes del vector. Las voy a trazar en este caso en verde, para no confundirme con las otras. Esta componente, fíjense, esta componente que va desde donde cortó hasta el origen, mírenla, ahí. Esta componente la voy a llamar W2 sobre el X. Fíjense, es la componente del peso 2 sobre el eje de las X, esta. Y esta de acá, que vamos a trazar acá, miren, en verde también, es W2, la componente del peso 2, pero sobre el eje Y. Y esas son las componentes. Ahora me toca hallar un ángulo, porque tengo que calcularlas. Fíjense especialmente el ángulo entre estas dos líneas.
entre exactamente nuestro eje Y, ¿cierto? Miren, este es el eje Y el peso. Proyección del eje Y el peso. Ese ángulo lo voy a llamar teta. ¿Por qué me atrevo a llamarlo teta? Ahí está teta. Resulta que ese teta, fíjense, es este mismo teta. Bueno, voy a comprobarles que este valor de teta es este mismo valor aquí de teta. Y lo voy a hacer acá, miren. Entonces, fíjense que este es el eje Y este es el peso. Los volví a trazar. El eje Y es perpendicular a estas superficies. Forma 90 grados. Miren el ángulo acá. Y este es el peso, es vertical. Miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar acá, exactamente acá. Miren, voy a cortar. Voy a girar. Y voy a comprobar, miren, acá. Voy a comprobarles acá, miren. Voy a seguir girando. Y a medida que giro, miren, ahí está, teta. Si ven que la cantidad de ángulo que había acá es teta, miren. Ese teta de ahí es el mismo teta que donde arranqué arriba, miren. Ahí está, miren, es el mismo. Exactamente el mismo teta. Entonces siempre va a pasar eso. El ángulo entre el eje Y, ahí está, el ángulo entre el eje Y el peso, aquí la proyección del eje Y, ¿no? Y el peso es el mismo ángulo del plano inclinado, este mismo ángulo. Siempre se cumple eso. Claro, esto también es posible comprobarlo geométricamente, pero en el momento no viene al caso. Listo, como ya tengo teta, ya tengo un ángulo, entonces ahora sí puedo calcular estas dos componentes. Para calcular estas dos componentes, WY, WX, los valores de ella, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Donde está teta, ahí donde está teta, vamos a formar un triángulo. Mi triángulo que voy a trabajar es este, miren. Pero acá, en este triángulo debe ser un triángulo de vectores. Resulta que esto es vector, pero este no es vector. Entonces lo que hago es trasladar o copiar este vector aquí abajo para formar el triángulo. Y ahí está, fíjense. Puse W2X aquí abajo y formé el triángulo, un triángulo de vectores o un triángulo de fuerzas. Y ahora sí ya puedo calcular W2X, W2Y, que lo voy a hacer aquí al lado, miren. Entonces W2X es igual a trigonometría básica. Este es un triángulo rectángulo. El ángulo recto está acá, miren. Ahí está el ángulo recto. Como aquí está el ángulo recto, este es uno de los ángulos agudos, teta. Con respecto a teta, W2X está al otro lado, miren. El que está al otro lado siempre es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto siempre lo van a calcular hipotenusa por seno del ángulo. Siempre, siempre. Cateto opuesto, hipotenusa por seno. Luego, este W2X, que es el opuesto, será la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa de este triángulo? Esta línea azul, la más larga. Peso 2, que es la masa 2 por la gravedad. Entonces esto será masa 2 por la gravedad por seno del ángulo. Ahí está. W2X igual a masa 2 gravedad seno del ángulo. A hipotenusa por seno. Y si ya tienen identificado W2X, W2Y es sencillo, porque es repetir lo mismo, masa 2 gravedad, pero ahora por colocarla por coseno. ¿Listo? Si aquí es seno, en X es seno, en Y es coseno. Para estos casos. ¿Por qué? Porque fíjense que el ángulo no lo pegué al eje X, sino que el ángulo está pegado al eje Y, y por eso la Y me quedó con coseno y la X con seno. Una vez que han hecho esto, pueden pasar al paso 5. El paso 5 es plantear las ecuaciones de movimiento para cada masa. Entonces vamos, esta es nuestra masa 1. Entonces aquí vamos a colocar masa 1 y vamos a colocar las ecuaciones de movimiento de nuestra masa 1. Fíjense que solo tenemos fuerzas sobre el eje Y para este caso, para la masa 1. Entonces solamente voy a plantear ecuaciones de movimiento de sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración sobre el eje Y. Recuerden, esta es la segunda ley, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero como todas las fuerzas están en Y, entonces sumatoria de fuerzas en Y, masa por aceleración en Y, porque el movimiento de esta masa 1 va a ser a lo largo del eje Y. Miren. Y entonces, ¿qué fuerzas están? Hacia arriba, como la dirección de movimiento de la masa es hacia arriba, es subiendo, miren. La dirección de movimiento de esa masa 1, esa es la dirección de la aceleración en Y, hacia arriba. Entonces las fuerzas que vayan en la dirección del movimiento
son positivas, en este caso la tensión. Entonces voy a tener tensión positiva. El peso 1, ¿cierto? Porque este es el peso 1, que es la masa 1 por la gravedad, va hacia abajo, entonces va bajando, mírenlo, y como va bajando entonces es negativo, entonces menos masa 1 por gravedad, que ese es el peso 1, igual a masa por aceleración en Y. A masa 1, ¿no? A masa 1 por aceleración en Y. Y esta es nuestra ecuación de movimiento, número 1. Y esa es la ecuación de movimiento para la masa 1. Como no hay fuerzas en X, no saco ecuación de movimiento para X. Ahora saco la ecuación de movimiento para la masa 2, fíjense. Entonces, acá también, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, la respectiva masa. Entonces, fíjense en nuestro eje X. Este es nuestro eje X. Las fuerzas que quedaron sobre el eje X, mire. Quedó la tensión y W2X. Fíjense que X es positivo hacia acá. Y que la dirección de movimiento, precisamente, lo dejamos el eje así, porque la dirección de movimiento de la masa 2 es esta, mire, esta es la dirección de la aceleración. Entonces, como esta es la dirección de la aceleración, las fuerzas que vayan en esta dirección, tal como W2X, mírenla, positiva. Entonces aquí colocamos W2X, pero de una vez, ¿quién es W2X? ¿Quién es esta? Aquí la tenemos, miren, W2X. Masa 2 gravedad seno teta. Entonces de una vez aquí vamos a colocar masa 2 por gravedad por seno teta. Positiva. Positiva porque va para el eje X positivo porque va en la dirección de la aceleración. Negativa ¿quién? La tensión porque va para el otro lado, mire. Entonces aquí menos la tensión igual. Bueno, solo hay esas dos, ¿no? No hay más sobre X. Si hubiera fuerza de rozamiento, pues la fuerza de rozamiento también tendría que ir sobre el eje X. Pero como no hay más, entonces ya cierro, igualando. Como se trata de la masa 2, entonces masa 2 por aceleración en la dirección X. Listo, una cosa que no vimos acá, la tensión. Resulta que la tensión dentro de esta cuerda, dentro de toda la cuerda, es la misma. Porque esta cuerda es inelástica, no se extiende. Entonces, cuando esta ala genera tensión sobre esto, y la tensión acá y acá, por no haber fricción aquí en la polea, es la misma. Entonces, por eso solo estoy manejando T y aquí la misma T. No manejo T1, T2, porque es exactamente la misma cuerda. Y esta es la ecuación de movimiento número 2 y es la ecuación de movimiento para la masa 2 en X. Ahora vamos con sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y, pero para nuestra masa 2, porque ya lo hicimos aquí en Y, pero para la masa 1. Para la masa 2, entonces miremos en el eje Y que tenemos. Fíjense que aquí sí tenemos fuerza sobre el eje Y. Como el eje Y está hacia arriba positivo, entonces la que va positiva o la que voy a considerar positiva es la normal, mire. ¿Quién es negativa? La que va hacia abajo, W2Y, que aquí tenemos su valor, ¿no? W2Y, mire. Masa 2 gravedad coseno teta. Entonces, ¿qué nos quedaría? La normal positiva menos masa 2 gravedad coseno teta, ¿cierto? Igual a masa 2 por aceleración en Y. Y esta es nuestra ecuación de movimiento número 3. Bueno, no hay más ecuaciones de movimiento, entonces ya debemos solucionar. ¿Qué es incógnita acá? Uno puede identificar las incógnitas de dos maneras. Principalmente por la información que me dan acá, ¿cierto? Fíjense que me dan la masa 1, me dan la masa 2, me dan el ángulo teta, luego eso no es incógnita. ¿Qué me pide el problema? Aceleración, tensión. Luego la incógnita son las aceleraciones. Fíjese, aquí está. Esta aceleración en Y es incógnita. Esta tensión es incógnita. Entonces hasta ahí llevo dos incógnitas. Acá me vengo. Tensión ya la tenía. Aquí aceleración en X es incógnita. Entonces llevo tres incógnitas. La normal es incógnita. ¿Listo? Y esta aceleración en Y es incógnita. Entonces fíjese. Tendría 5 incógnitas y solamente 3 ecuaciones. Esto no sería soluble. Pero si vemos lo siguiente, primero, ¿qué pasa con esta aceleración en Y que está aquí dentro de la ecuación 3? ¿Es esta misma aceleración en Y? Son diferentes masas, ¿no? Entonces, si yo vengo aquí y miro mi objeto, resulta
que esta masa 2 se mueve así, mire, sobre el plano inclinado todo el tiempo. Y fíjense que esta es la dirección del eje X que nosotros tomamos, o sea, todo el tiempo se mueve sobre el eje X. Nunca tiene movimiento así, no se mueve en el eje Y. Quiere decir que no puede existir aceleración, esta aceleración en Y de la masa 2 tiene que ser 0. Y si esto es 0, 0 por lo que yo le ponga al lado es 0. Entonces esta tercera ecuación, ahí está, miren cómo quedó nuestra ecuación número 3. Quedó reducida y solamente me queda una incógnita, ¿no? Aquí la única incógnita es n, la normal. Número de incógnitas, a 4. Ahora, fíjense en lo siguiente. Miremos esta aceleración y esta aceleración en x. Entonces, si yo vengo aquí a donde están las dos masas, entonces fíjense en la masa 1. Si la masa 1 sube, la masa 2 tiene que bajar. ¿Y cuánto baja? ¿O cómo se acelera esta? En la misma manera que se acelere esta. En la misma manera que acelera esta hacia arriba, esta acelerará hacia abajo. O sea que esta aceleración, la aceleración de acá, es la misma aceleración de acá. Entonces voy a decir acá, vamos a decir, aceleración de Y igual a aceleración de X y la vamos a llamar A. Y así no vamos a tener dos incógnitas, sino una sola porque es la misma aceleración. Y entonces mi ecuación 1, ahí está, mi ecuación 1, fíjense, ya la dejo con aceleración A, y mi ecuación 2 también con aceleración A. Entonces, ¿quiénes quedaron de incógnitas? Tensión, aceleración. Y aquí, ¿quién quedó incógnita? Tensión, aceleración. Y ahora sí que tengo, fíjense en las ecuaciones naranja, las que bordeé naranja, la 1, la 2 y la 3. Tengo tres ecuaciones, ¿cierto? La 1, la 2, la 3 y tres incógnitas. Normal, tensión, aceleración. Ahí está. Y eso ya es soluble. Tres ecuaciones, tres incógnitas son solubles. Y ese va a ser nuestro siguiente paso, solucionar el sistema. Entonces, como me piden tensión y aceleración, son preguntas del problema, ¿cierto? Entonces voy a hallar directamente esas dos. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar de aquí la ecuación 1 la tensión. Si yo despejo tensión, ¿qué me queda? Masa 1 por aceleración más masa 1 por gravedad. Porque fíjese, este término está negativo, todo esto pasa al otro lado positivo, mírenlo. Y aquí está despejada tensión. Y como de la ecuación 1 despejé tensión, de la ecuación 2 también voy a despejar tensión. Porque estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, fíjese, las incógnitas son tensión y aceleración. Entonces, aquí la tensión está negativa. Me toca pasarla al otro lado, pasará positiva. Ahí está, fíjense, la pasé positiva, estaba negativa, pasó al otro lado del igual positiva, entonces quedó más T. Pero necesito dejarla sola, necesito despejarla. Entonces esta masa 2 por aceleración, que aquí está positiva, miren, que está positiva, pasa aquí negativa, pasa al otro lado. Entonces, ¿qué me queda? Me quedó que tensión es igual a masa 2 gravedad seno teta menos masa 2 por aceleración. Y ahí está despejada la tensión y aquí también está despejada la tensión. Ahora, ¿qué hago con esas dos tensiones despejadas? Entonces vamos a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 2. Pero la ecuación 1 donde ya está despejada la tensión. Entonces voy a copiarla. Y aquí está, dividiendo la ecuación 1 entre la ecuación 2. Entonces fíjense la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Las divido término a término. Mire, el igual. Antes del igual está t y t. Aquí lo que está después del igual, divido. Y entonces al hacer esa división, ¿qué me va a quedar? Fíjense. Esa división, entonces acá me va a quedar t dividido en t. Eso es 1, ¿no? T dividido en t es 1. Entonces me queda 1 igual al resultado de esa división de la derecha. 1 igual masa 1 aceleración más masa 1 gravedad sobre masa 2 gravedad seno teta menos masa 2 aceleración. Listo. Ahora fíjense en la ecuación. Yo debo despejar de esta ecuación la única incógnita que tengo, porque miren que aquí ya anulé t como incógnita. Entonces la única incógnita que tengo es aceleración. Pero ¿cómo despejo aceleración si está en dos términos? Mire, está aquí arriba en esta parte de la suma y está aquí abajo en esta parte de la resta. Entonces lo que hago es lo siguiente. Como aquí me quedó 1, ¿cierto? Y esto es una división. Entonces todo esto que está dividiendo lo puedo pasar a este lado, a la parte izquierda del igual, y pasaría a multiplicar a 1. Y ahí ya me quedó, mire, 1 por todo esto, igual, miren el igual, a masa 1 aceleración más masa 1 gravedad. ¿Para qué hice eso?
porque cuando yo multiplico por 1, pues me va a quedar exactamente lo mismo, no me va a cambiar en nada. De tal manera que miren cómo me queda la ecuación. Y aceleración está acá, mírenla, aceleración está acá y aceleración está acá. Entonces, ¿qué hago ahí? Debo dejar la aceleración a un solo lado del igual. Entonces voy a pasar esta que está negativa a este otro lado y esta masa 1 gravedad a este lado. Y ahí ya me quedó, fíjense. Este que estaba negativo, mírenlo, acá, no, lo tengo que poner positivo, pasa al otro lado positivo, no, está menos masa 2 aceleración, pasa más masa 2 aceleración, este se queda igualito, este masa 2 gravedad seno teta se queda igualito, y este masa 1 gravedad que está positivo, pasó menos masa 1 gravedad. Y ahora fíjense que tengo las aceleraciones al mismo lado, entonces aquí saco factor común, aceleración, factor común ¿de quién? De masa 1 más masa 2. Y esto es igual a ¿quién? A lo que tengo en la izquierda. O sea, igual a masa 2 gravedad seno teta menos masa 1 gravedad. Y ya aquí puedo despejar aceleración. Para dejarla sola, simplemente este paréntesis que está multiplicando lo mando a este lado a dividir. Y entonces ya me queda aceleración. Y ahí me queda aceleración igual masa 2 gravedad seno teta menos masa 1 gravedad dividido entre masa 1 más masa 2. Lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar, mire, porque yo conozco la masa, la gravedad, el ángulo, reemplazo y ya. A algunos no les gusta esta forma de trabajar, pero así es como se trabaja la física. Si usted aprende a trabajar así, soluciona o modela cualquier problema de física. Claro, ustedes me dirán, pero desde el principio yo pude haber reemplazado y estas ecuaciones me hubieran podido quedar más sencillas. Sí, pero este es el método general. Me falta ya la tensión. ¿Cómo hallamos la tensión? Pues va a ser muy sencillo. Fíjense que la ecuación 1 es muy corta y en la ecuación 1 aquí abajo yo despejé tensión. Tensión es masa 1 por aceleración, que la acabamos de encontrar, más masa 1 por gravedad. Entonces lo que voy a coger es esta ecuación, la voy a copiar y donde está aceleración voy a colocar el resultado que acabo de encontrar. Ahí está nuestra ecuación, tensión igual a masa 1 aceleración más masa 1 gravedad. Luego me quedaría tensión es igual a masa 1 por la aceleración. Pero la aceleración es todo esto mismo. Todo esto es la aceleración. Entonces aquí multiplicada por masa 2. Ahí está masa 2 gravedad seno teta menos masa 1 gravedad sobre masa 1 más masa 2. Todo esto es la aceleración por la masa 1 más masa 1 gravedad. Y con esta ecuación se conoce todo. Las masas, la gravedad, el ángulo. Entonces se reemplaza y se halla la tensión. Y hasta aquí debería ir el problema, ¿cierto? Porque lo demás se convierte en manejo de calculadora. Entonces si yo reemplazo los datos obtengo, al calcular me da la aceleración 3,57 metros sobre segundo cuadrado y la tensión me da 26,7 newton, que estas son las respuestas del libro. Para finalizar, lo único que falta es dar respuesta al inciso C, la rapidez de cada objeto 2 segundos después de que se libera desde el reposo. Esto ya es cinemática, ¿no? Entonces me piden rapidez, o sea la velocidad. Dice 2 segundos después que se libera el reposo. El reposo es que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. El tiempo 2 segundos. Entonces 2 segundos después de que esto se suelta desde el reposo, ¿cuánta velocidad lleva? Entonces esta será la velocidad final. Recuerden que para cinemática necesito 3 datos. El tercer dato es lo que une la cinemática y la dinámica, que es la aceleración. La aceleración me une la cinemática y la dinámica. Y como ya tengo la aceleración del sistema, fíjense, 3,57 metros segundo cuadrado. Entonces, aceleración 3,57 metros segundo cuadrado. Ahí están mis 3 datos cinemáticos y está mi pregunta. Me voy a las 3 ecuaciones de cinemática que las voy a escribir acá. Ahí están mis 3 ecuaciones. Y busco una que tenga estas 4 variables. En ese caso, fíjense, la que tiene esas 4 variables es la primera, mire. Velocidad final, velocidad inicial, aceleración, tiempo. Entonces vengo en esta primera ecuación y reemplazo. Velocidad final, necesito hallarla. Velocidad inicial, miren. Esta velocidad inicial es 0, ¿no? Porque parte del reposo. Y entonces me queda velocidad final igual a 0 más aceleración 3,57 metros segundo cuadrado por el tiempo, 2 segundos. Aquí cancelamos segundos con un segundo cuadrado para que me quede unidades de velocidad, metros sobre segundo. Y 2 por 3,57 me da una rapidez de velocidad de 7,14 metros sobre segundo. Esa velocidad es la que tendrían las dos masas 2 segundos después de soltarlas del reposo y moverse todo el sistema.
Ahora, si les presentan otro problema así de plano inclinado, exactamente con la misma situación, una masa sobre el plano, la otra en el aire, usted puede utilizar directamente estas que las puede considerar como fórmulas para calcular la aceleración y la tensión. Bueno, espero que les haya servido. Nos vemos en el próximo video.